Hola, hola, ¿me escucho por ahí? ¿Me ven? Sí, Sí, ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto me da saludarlos, Elena López Gavito. Tenemos aquí también a Estefanía Nava y a nuestro protagonista de la noche de hoy, el doctor Octavio López Becerril. Tenemos un gran tema, doctora Elena, ¿qué esperas del tema? no, pues desde luego que es algo innovador, algo que es la tesis del doctor, algo que viene a mediar algo de la baja quirúrgica por el tema del COVID, o sea, cómo captar pacientes para operarlos de cirugía, entonces, a través de una idea que tiene el doctor. Entonces, es un proyecto, es una innovación y pues por lo tanto es algo novedoso que creo que vale la pena porque pues muchas de las corrientes mundiales están usando las apps y podríamos decir, los dispositivos móviles con objeto de aplicaciones a la salud. De hecho, hay todo un tema en eso de aplicaciones para salud de los dispositivos, ¿no? Toda novedad, toda innovación tiene sus pros, sus contras, el nerviosismo también. Me están preguntando en el Zoom, ¿cuál es el tema? El tema es cómo reactivar la cirugía mayor ambulatoria de mi hospital en la nueva normalidad. Doctor José Octavio, te doy presentación. ¿A qué te llevó a elegir el tema? bueno, básicamente, Tony, fue la disminución de la cirugía electiva que se estaba realizando en los hospitales, tanto públicos como los institutos A IMSS, ver, ISSSTE, no te digo. en el caso de México. Y esto fue a raíz, pues, de la Sí. pandemia que todos cursamos, ¿no? De forma comprensible, los servicios de cirugía electiva, incluyendo la cirugía mayor ambulatoria, que es una rama de la cirugía electiva, Todo es para bien, hijo. este, Ya se estaremos. separaron de forma inicial y continuaron parados, y ahorita en esta nueva normalidad, ¿Mande? donde ya las tasas de infección pues ya están reduciéndose, ya es No, momento de volver a Doctora, ¿puede reactivar apagar esta su cirugía, micrófono? oye, pero no es Doctora Elena, ¿puede apagar su micrófono para poder escuchar al doctor José? Gracias. Adelante, doctor José. gracias, gracias. Pero no hemos llegado a las cifras. Entonces tenemos una población rezagada. Tenemos una población rezagada que no está siendo atendida y que solamente está generando un costo más a los recursos, ¿no? Tanto materiales, económicos, y humanos. Correcto. Le doy también muchas gracias, doctor José, por la explicación. Me gusta hacer esta pregunta al inicio para que la gente encuentre un mayor sentido en la exposición, que no sea me lo inventé, fue lo que quería exponer. O sea, ya acabas de dar la razón por la que la vas a hacer y creo que eso termina por enganchar a la gente que se está uniendo de que hay un propósito en tu plática. Muchas gracias por compartirlo previa. Doctora Estefanía Nava, le doy bienvenida. ¿Cómo está? ¿Qué espera del tema? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, a mí hasta me pusieron a estudiar. Para mí se me hace algo sumamente novedoso. Probablemente no lo sea para todos porque estén habituados a ver ese tipo de tecnología. Yo la verdad es la vez que le pongo este tipo de atención. Estamos a lo mejor muy acostumbrados a hacerlo de la manera tradicional y ahondando un poquito en el tema, yo me di cuenta que no es nada nuevo, ¿no? O sea, tiene desde el 2011 más o menos en las cuestiones en los temas de salud, sobre todo en enfermería, etcétera. Así que es un tema muy importante y que creo que le podemos sacar mucho jugo nosotros en el ámbito quirúrgico, sobre todo las nuevas generaciones como Octavio que nacieron ya les tocó ya yo creo más tecnología que a nosotros y me parece una muy buena oportunidad para nosotros integrarnos a este tipo de tecnologías, ¿no? Yo creo que puede salir algo muy, muy bueno de esto y ya el doctor les platicará con un poquito más de detalle su proyecto, que la verdad está excelente. Perfecto, muchísimas gracias. Un gusto escuchar a las dos los que esperan y el porqué del doctor José Octavio. Le voy a dar presentación al doctor José Octavio López Becerril antes de arrancar y poder ir compartiendo su pantalla también. Bueno, hoy tenemos, como ya lo mencioné, el tema cómo reactivar la cirugía mayor ambulatoria de mi hospital en la nueva normalidad. Él es licenciado médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, es residente de cuarto año de cirugía general en el Hospital General de Tijuana, en Baja California. Residente afiliado a Asociación Mexicana de Seguridad General, de Cirugía General, es miembro editor de la revista científica Journal of Surgery.
También tiene un diplomado de manejo integral de heridas por la UNAM y un diplomado de nutrición clínica por el Colegio Mexicano de Medicina Crítica. ¿Algo más que gusta añadir, doctor José Octavio? Tiene su micrófono apagado, doctor. No, creo que eso sería todo. Perfecto. Les recuerdo la dinámica. El doctor José Octavio tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, la doctora Elena López Gavito, en conjunto a la doctora Estefanía Nava, complementarán la charla y también la cuestionarán. Pero al último es muy importante la participación del público, tanto del Facebook como del Zoom, para que hagan sus preguntas, sus comentarios, sus saludos. A la doctora Elena López Gavito, de verdad, no se le va ni un comentario, ni uno. Llevo de conocerla un año y no se le va ni uno. De verdad, siéntanse cómodos y con la libertad de decir cualquier comentario. No tiene que ser pregunta, puede ser un comentario, un saludo o una felicitación. No se nos va nada. Arrancamos, doctor José Octavio, adelante. Muchas gracias. Bueno, retomando el tema se llama ¿Cómo reactivar la cirugía mayor ambulatoria de mi hospital en esta nueva normalidad? Okay. Los objetivos de esta plática son 4 objetivos. El primero es definir en qué consiste la cirugía mayor ambulatorio. El segundo es entender y comprender cuál es la importancia de esta durante el proceso de formación para los especialistas del área quirúrgica. También señalar cuál es la solución a la disminución de esta y que sirva sobre todo esta plática para poder guiar a aquellos que les interese en el proceso. Como definición es importante señalar que la cirugía ambulatoria es aquella que dura menos de 12 horas de estancia intrahospitalaria y la cirugía de corta estancia es aquella que dura menos de 24 horas. Esto es muy importante, ambas sí reducen tanto la infección del sitio quirúrgico, reducen las complicaciones respiratorias, las complicaciones de coagulopatías, pero la cirugía ambulatoria es la que más tiene beneficios sobre esto, ¿sí? Es una cirugía donde el paciente llega a las 8 de la mañana y para las 5 de la tarde ya tiene que estar en su casa. También la cirugía ambulatoria es aquella en la que el procedimiento se realiza en quirófano, ¿ok? ¿Cuál es la problemática e impacto de todo esto? Bueno, a través, como ya se mencionó, del inicio de la pandemia en el 2019 y nuevo su realce en el 2020, muchos programas de salud en general se vieron afectados, pero los que primero se destruyeron o se vieron pausados fueron los programas quirúrgicos, sobre todo la cirugía electiva. Esto trajo a su vez actividades de la enseñanza incompleta para los residentes que se encuentran con una formación quirúrgica de 1, 2 o hasta 3 años, lo cual está haciendo una generación de egresados que les falta toda esa práctica. Y bueno, ya en esta nueva normalidad hay poca o nula difusión en cuanto a la comunicación social de los temas de la cirugía electiva, de la cirugía prevenible, de la cirugía mayor ambulatoria. Por supuesto, esto sin señalar que el hecho de que esa población no se haya operado en estos 3 años que anteriormente se operara, pues incrementa la cantidad de personas en edad laboral incapacitada, incrementa el número de riesgos y complicaciones mayores médicas, incrementa el número de ingresos a los servicios de urgencia, el número de camas y de días de estancia intrahospitalaria y el incremento del consumo del recurso humano, material y económico. Todos estamos conscientes que una hernia, tanto inguinal como umbilical, que se pudo haber reparado en un día con 8 horas de estancia intrahospitalaria, puede llegar a un paciente crítico que amerite una unidad de cuidados intensivos y hasta 7 días de estancia, ¿verdad? Entonces, con todos estos problemas, ¿cuál fue la resolución? Fue que iniciamos nosotros nuestra propia difusión por medio de una campaña promocional local, y aquí es donde entra lo interesante de esta plática, por medios baratos, reproducibles y de mayor impacto. ¿Y cuáles son estos? Los smartphones. Los smartphones tienen una capacidad de impacto de forma exponencial. Uno le envía un documento a un paciente y ese paciente lo envía a su grupo de amigos y chat de personas y de repente, sin gastar ningún solo centavo, llega a 20, 100 personas en un solo segundo. Realmente un impacto, además de que incrementa la autoeficacia y la autoeficiencia. Y básicamente la autoeficacia y la autoeficiencia es la capacidad que tiene la población de reconocer su enfermedad, de saber cuáles son los riesgos y de saber cómo actuar y cómo resolverla, que es lo más importante
y esta es una piedra angular que tienen los países desarrollados de primer nivel. Más allá de la cantidad de recursos disponibles, tienen una población con una autoeficacia y una autoeficiencia de sus enfermedades muy alta, y es lo que los destaca, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, es que en nuestros países desarrollados como América Latina contamos con poco internet. La verdad es que esto no es cierto. En el 2020 en México se hizo una encuesta que se llama Lenduti, que es la encuesta nacional sobre la disponibilidad y uso de tecnología de la información en los hogares. Y ahorita vamos a desglosar un poquito esto, pero en general, la población mexicana en todo su grueso, el 72% tiene acceso a internet. Y la gran mayoría tiene acceso a smartphones. Ahorita vamos a las cifras exactas. Hay un crecimiento exponencial del 2015 al 2020 en cuanto a usuarios de internet y el uso de smartphones, y va a la alza. Y esto es en números de teléfono que se encuentran registrados como mexicanos, porque también en la parte de la frontera de México hay muchísimos usuarios con números de teléfonos americanos. El grupo poblacional se encuentra muy igual entre los 12 a los 34 años, ¿sí? Casi el 90% todos. Y dicen, bueno, es que nuestros señores mayores o ya los señores más de 50 no tienen acceso a internet, no conocen el uso de smartphones. La verdad es que esto tampoco es cierto, porque realmente el grupo de 45 a 54 años, hasta casi el 70% tiene acceso a internet y es usuaria de internet. Entonces nuestros señores, también por medio de la autoeficacia y la autoeficiencia por parte de las tecnologías, se están educando. Y esto también es un grupo del cual podemos tener acceso, y es un grupo que va creciendo. O sea, no es un grupo que quedó con un 70%, es un grupo que va a ir aumentando. Los usuarios de internet, según su tipo de conexión, del 2019 y 2020, 2019 es el azul y el 20 es el amarillo. El 95%, tanto en hombres como mujeres, es smartphones. Las computadoras portátiles ya están en desuso, las computadoras de escritorio ni se diga, y el uso de smart TVs o dispositivos de consolas también van a dejar de utilizarse. Y todo se va a enfocar por medio de los dispositivos móviles. Y dicen, ¿qué es lo que hacen nuestros pacientes? ¿Qué es lo que hace nuestro grupo con estos dispositivos móviles? Principalmente para comunicarse, pero en segundo punto, que es un punto muy importante y es aquí donde nosotros entramos, es para buscar información. Sí es cierto, muchas de las fuentes no son fidedignas, hay muchas noticias falsas, pero si los sistemas de salud empezamos a enfocarnos en este grupo, pues estamos hablando que el 90% de todos los usuarios buscan información. Y en los buscadores, entrando a aplicaciones de Google, los principales temas son respecto a la salud. En cuanto al porcentaje de usuarios, dependiendo de los estados aquí en México, pues en resumen, los estados que son fronterizos, que tienen frontera con Estados Unidos, y los que son industrializados, tienen mayor acceso al internet. Entra Nuevo León y la Ciudad de México, pero en el estado de nosotros, Baja California, un 84.3%, entendiendo que no somos de los estados con mayor ingreso por habitante, pero aún así tenemos acceso al internet, muy probablemente por ser una ciudad fronteriza. Y los usuarios de internet, primer lugar Sonora, segundo lugar Baja California Sur, y en tercer lugar Baja California, por encima de Nuevo León, lo cual también es un dato pues muy curioso. Ahora, entiendo que hay compañeros residentes de Latinoamérica, de Chile, de Brasil, de Argentina. México se encuentra, según el Banco Mundial, en una cantidad media, entre un 65 y un 79%, o sea, hemos dicho 70%, 72%, pero hay países como Argentina, por ejemplo, que tiene un acceso a internet hasta del 85%, incluyendo Brasil con un 82% y Chile también con un 83%. Entonces, realmente Latinoamérica los países latinoamericanos van a la alza en cuanto al uso de dispositivos móviles, comparados con los países europeos de primer nivel. Y bueno, ya dijimos por medio de los smartphones, lo que hicimos nosotros fue crear una tesis. Esta tesis se hizo con la intención de darle una pauta que fuera formal, una investigación formal, y también con el objetivo de impulsar a lo que es los sistemas de salud pública, a los gobiernos, para que vean cuál es la importancia de los dispositivos móviles, en este caso en particular, que era sobre la cirugía mayor ambulatoria. La tesis se llamó El impacto de la campaña Me operaré por mi salud, así lo pusimos a la campaña,
sobre la cirugía mayor ambulatoria en el Hospital General de Tijuana. Entonces fue una campaña local. Como todas las campañas, tenía un objetivo principal, que es incrementar el número de cirugías mayores ambulatorias realizadas por nosotros, y objetivos secundarios, por supuesto, incrementar las habilidades quirúrgicas del personal en formación e incrementar la autoeficiencia de la población tijuanense en el área de la salud quirúrgica. ¿Cuál fue nuestro objetivo público? Fue la población tijuanense y sus alrededores, de edad indiferente, de sexo indiferente, de clase social marginada, de niveles de estudios bajos, de gustos y aficiones indiferentes. Lo que sí fue importante, un comportamiento al acceso de la información por medio de los smartphones. Este es el mapa de dónde es que nosotros nos encontramos trabajando con esta campaña. Para aquellos que nos visitan de otros países a esta reunión, Baja California se encuentra justo hasta arriba y del lado izquierdo, cercano al Océano Pacífico. Y trabajamos en forma de un triángulo. Estábamos viendo pacientes tanto de Tijuana, Tecate y Rosarito. Entonces, este fue nuestro triángulo de trabajo, y por encima se encuentra la frontera y el lado de Estados Unidos. Los medios de comunicación fueron medios físicos por medio de carteles promocionales, y es cuando aquí utilizamos el acceso a las tecnologías de la información con códigos QR, y también se platicó con pasantes y enfermeros del servicio social de 32 centros de salud aproximadamente. Medios digitales, aquí es donde entró lo pesado, que fueron los folletos electrónicos, página de internet y redes sociales, principalmente WhatsApp. Y el contenido y el diseño de la publicidad de esta campaña fue que se hizo por medio de códigos QR. Esta imagen es una imagen que también la pueden escanear directamente de celular a celular sin la necesidad de imprimir el documento. Entonces, en el dado caso de que no se tenga el cartel por X o por Y razón, pues directamente el médico, sin compartir su número de teléfono ni nada, puede hacer que el usuario descargue esa información. Y una vez que lo descargan, se despliega un formato en PDF donde va dirigido tanto al médico pasante del servicio social como al paciente. Y vienen las explicaciones simples, sencillas, sobre qué es la cirugía mayor ambulatoria, por qué es buena para el paciente, ¿sí? También vienen cuestiones administrativas de cómo sacar su expediente y cómo sacar una cita, cuestiones de una valoración cardiológica, qué es lo que significa y qué es lo que se ocupa para poder tenerla, para hacer una cirugía segura, cuestiones técnicas en cuanto al alta, el ingreso, y luego vinieron indicaciones específicas, que esto son preguntas que a todos nos hacen y que yo creo que todo paciente tiene que conocer antes y después de la cirugía. ¿Qué tipo de anestesia es la que me van a dar? ¿Cuánto va a durar mi cirugía aproximadamente? ¿Cuándo regreso a mis actividades diarias, a mi trabajo y a mi hogar? ¿Cómo y cada cuánto curo mi herida, verdad? ¿Qué puedo comer después de la cirugía? Esta es una pregunta clásica y muy importante. ¿Y cuándo acudo a mi cita de control? Y cuáles son los cuidados, ¿verdad? Fue tanto de las cirugías mayores ambulatorias que nosotros abordamos, fueron la hernia inguinal, ¿sí? Hernia umbilical, OTBs, por supuesto, de forma laparoscópica, CCL también laparoscópica, y funduplicatura tipo Nissen, también de forma laparoscópica. Y luego surgieron ciertas preguntas en este proceso donde estábamos operando a los pacientes y decían, bueno, es que, ¿qué como? No, pues coma una dieta libre de grasas, ¿verdad? Sí, pero ¿qué como? Pues libre de grasas. Y llegaba el paciente súper distendido, con dolor, porque había comido una ensalada con panela, ¿verdad? Entonces, para poder evitar todo esto y aprovechar también los recursos tecnológicos, que empezamos a crear códigos QR para estas dietas y para estos pacientes. Una dieta sin vesícula biliar, también escanean el código QR y viene un menú simple, sencillo, qué es lo que pueden comer, qué es lo que no pueden comer. Notamos con esto que los pacientes se sienten más cómodos y más seguros de la cirugía, y también impulsa a la población a que se siga operando porque ya saben qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a suceder después de la cirugía. Y como toda campaña, pues por supuesto, para que sea algo formal, tiene que tener métodos de medición, y aquí es donde entra el impacto social. ¿Cuál es la población que nosotros estamos operando? ¿Cuánto tiempo
si con esta campaña disminuyó el tiempo en el que se operaron, si pasaron de 6 meses de la cirugía que tenían el diagnóstico hasta menos de 1 mes o menos de 3 meses, y la valoración de la campaña per se, si el contenido que estamos mostrando es útil, es fácil de entender, el lenguaje es apropiado, etc. Ahora, en la parte de que esta plática sirva, también es importante señalar que absolutamente todo esto se hizo por medios de recursos disponibles y de forma gratuita. Esto significa que es algo que se puede reproducir por parte de otros compañeros residentes, y no solamente en el ámbito quirúrgico, también lo podemos hacer en el ámbito, por supuesto, clínico, y sin gastar ni un solo céntimo. Hay páginas como Flaticon donde te vienen absolutamente todos los emoticones que pueden usar de forma gratuita y son perfectos. Muchos de ellos son animados, como lo vieron en estas diapositivas. También está código QR, donde también de forma gratuita uno pone el link y ya te lo envían. No es necesario tener una página para subir la información. También pueden escanearse códigos QR de un Facebook de algún programa o una campaña en particular. Y como ya lo sabemos, Canvas vienen con todo el material gratuito, la mayoría accesible, para hacer pues para hacer contenido, ¿no? Que invite. Y en esta plática, para resumir, me gustaría ponerles una frase que me encantó, que dice: tomar la iniciativa no significa ser insistente, molesto o agresivo. Significa reconocer nuestra responsabilidad de que las cosas sucedan. Por su tiempo y atención, muchísimas gracias. Ahí me pueden encontrar en este Instagram, y si no, también en Facebook, con muchísimo gusto. Si algún compañero residente aquí tiene una idea parecida, quiere hacer algo en su localidad, pues con muchísimo gusto puedo guiarlos y podemos trabajar juntos en el proceso. Gracias. Pues si nos permites dejar de compartir tu pantalla, por favor, Octavio. Sí. Y pues bueno, sin más preámbulo, quiero presentar a tu mentora, la doctora Estefanía Nava, gran amiga de nosotros. Ella es cirujano general y está residiendo en la ciudad de Tecate, donde tú estás residente, y es una cirujana muy activa académicamente, y pues desde luego que participa en todos los eventos de la cirugía general, como es costumbre. Y en este caso, pues tiene doble mérito, porque no solo es la mentora de la noche, sino también es la mentora tutora de Octavio. Y cuando surgió esta idea, platicamos, hicimos una breve entrevista de la conveniencia de hacer este trabajo. Y este trabajo, como yo comenté al inicio, antes de que le demos la palabra a Estefanía, era algo que no existía, era algo novedoso y era algo que se requería para poder reactivar la cirugía. Entonces, le voy a pedir a Estefanía que, como mentora de Octavio, nos haga favor de hacer sus comentarios, y después vamos a abrir las preguntas y los comentarios al resto de la audiencia. Adelante, Estefanía. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues primero volver a felicitar a Octavio, porque en realidad la idea que él tenía pues fue ahora sí que exclusivamente de él, ¿no? Y yo platicando con él le decía: ¿cómo se te ocurrió crear este tipo de innovación, ¿no? Aunque en realidad, como yo les comentaba al inicio, no es nuevo, sin embargo, en nuestro país estamos avanzando. Yo me di a la tarea, bueno, él me decía: es que nosotros dejamos de operar, y precisamente a colación de lo que veíamos en el grupo de las cirujanas en la mañana, de que estábamos tratando de investigar qué pasaba, y es obvio que a los residentes les afectó la pandemia, pero qué era lo que estaba pasando con estos residentes, y se resumía a algo muy sencillo, pues que no podían operar. Entonces, el cirujano sin las habilidades quirúrgicas, pues no. Podremos saber muchas cosas, pero si no sabemos operar, ahora sí que no, el conocimiento y las habilidades nunca se van a desarrollar, por ende no va a existir el resultado idóneo, ¿no? Entonces, me llamó muchísimo la atención y de una manera muy positiva que los residentes tuvieran este tipo de
de iniciativa. Así como él dijo al final, es muy importante que no pierdan esa chispa, que no pierdan el ánimo de seguir investigando, ¿no? En este caminar, en esta pequeña caminata que yo me di a la tarea de hacer, investigué que los códigos QR se crearon desde la década de los 90, en 1994 para ser exactos, ¿no? Estos códigos se crearon por una compañía filial de Toyota en una cuestión que tenía que ver con rastrear las piezas de los automóviles. Entonces, a partir de ahí se utilizan los códigos QR para muchas cosas, ¿no? Y la pandemia vino a resaltar el uso de estos códigos QR, sobre todo en ambientes que no eran médicos. Por ejemplo, todos vamos ahora a los restaurantes y el código QR, ahí está el menú, ¿no? Ahora que si vamos a tal parte, el código QR. En los consultorios empezó a hacer, probablemente ahora que se utilizan más las redes sociales, pues que fulanito tiene su red social, su página de Facebook, ahora sí también un código QR. En la cuestión de utilizar estos códigos QR en los sistemas de salud, vi que se han hecho muchos estudios, hay hasta metaanálisis que involucran el uso de estos códigos, sobre todo en la educación del paciente. Y me llamó mucho la atención que los primeros que empezaron a utilizar estos códigos en la educación en salud fueron enfermería. Enfermería empezó a utilizarlos en escuelas a nivel mundial, sobre todo en Canadá y en Estados Unidos. Empezaron a utilizar este tipo de códigos para eficientizar la manera en la que interactuaban los maestros con los estudiantes. Se utilizó se maneja en la mayoría de los artículos que yo revisé, se utilizan con varios objetivos. Estos códigos incrementan que el paciente como que se enganche o se involucre más en su enfermedad. Nos toca de los dos, o el paciente ahora ya leyó todo en el internet o no saben nada de su enfermedad. Es que el paciente, con el advenimiento de estos códigos, pueda tener acceso a información acerca de su enfermedad, que se involucre junto con el médico. Además, que exista también otra arma de enseñanza a nosotros o a nuestro mismo personal. Por ejemplo, en inglés se le llama Just-in-Time Education. Quiere decir que se han creado ahora códigos QR dinámicos. Es decir, que nosotros entramos a ver un código QR y, por ejemplo, yo puedo ver como paciente cuál es el desarrollo de mi cicatriz, qué es lo normal, ¿no? O cómo debería de estar yo los primeros 3, 4 días que estoy en mi casa, qué es lo anormal. Por ejemplo, si ves, pues no sé, una herida que se ve eritematosa, etcétera, pues ahí te va guiando, ¿no? Entonces, estos códigos QR ya no son estáticos, como lo que presentaba Octavio en su presentación, unos folletos también se pueden meter en este tipo de códigos QR, videos también explicativos sobre procedimientos sencillos, etcétera, ¿no? Eso se está utilizando mucho también sobre todo en Canadá y en Estados Unidos. Los principales que a partir del 2019 también se utilizan para los simuladores. ¿Por qué? Porque empezó. Entonces, que es una novedosa, creo que no son los primeros a los que se les ocurrió, ¿no? Ya lo están utilizando y sobre todo en los que era otra de las cosas que estábamos viendo en el artículo que en simuladores, los que tienen pudieran echar mano de utilizar estos ejemplos, demostrar procedimientos sencillos al residente en su. Sacó el internet, sacó a la doctora, ahorita yo creo que regresa.
Pero hablando de que nos hemos familiarizado con esto, algo muy importante son las lecturas que están, por ejemplo, en el Colegio Americano de Cirujanos, para poder hacer la valoración preoperatoria con estos códigos. Ya regresó Estefanía, pero creo que ya nos hemos familiarizado. Y el tema más importante es que hay antecedentes en relación al paciente participativo, como lo menciona. La información puede ser previa a la consulta, puede ser durante la consulta o posterior a la consulta o la intervención. Entonces, todo esto va de la mano con todos los protocolos de recuperación rápida del paciente, porque se ha visto y comprobado que un paciente participativo es un paciente que le va a ir mejor, ¿verdad, Estefanía? Ya parece que regresó, como que se pasmó su imagen. Está con problemas de internet. Bueno, pues en el estado de Guanajuato hace más de 8 años se hizo un tratado para el paciente, en el cual se llamó Programa del Paciente Participativo. Y posteriormente a esto, la Asociación Mexicana de Diabetes y algunas otras agrupaciones han hecho lo que es a través de, como decía Gonzalo, a través de un QR en los hospitales, puede acceder a una guía práctica para el paciente, en donde viene el cuidado general de su alimentación, de su medicación, el cuidado de si tiene, por ejemplo, prevención del pie diabético, cómo hacerse el pedicure, o sea, todo eso relacionado a diabetes. He visto algo en relación a las embarazadas. Hace aproximadamente 7 años vimos las aplicaciones que pueden el ginecólogo dar, que todavía ni siquiera estaban tan frecuentemente el uso de los QR, pero a través de proporcionarle una tarjeta con los links para bajar autocuidado de las pacientes embarazadas existía. Y esto, como dice, ya no tiene marcha atrás. Ya no tiene marcha atrás. Lo único que tenemos que tener es dejar y definir muy claro cuál va a ser su utilidad, hasta dónde vamos a llegar. Y desde luego que me gustaría ahorita preguntarte, Octavio, el manejo de los datos y la confidencialidad, que es un tema mundial en relación en nuestro país, a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, y la aplicación práctica de cualquier persona que está manejando la información. ¿Cómo se custodiaría esto? ¿Cómo seríamos los custodios de estos datos? Sí, bueno, doctora, el paciente que escanea el código QR no pone, para poder tener acceso a la información, no pone número ni identidad. Por parte de la encuesta es en el posquirúrgico inmediato, pero nada más es en el centro del Hospital General de Tijuana. De la otra forma no se tiene acceso y es por medio se platica con ellos un día antes de la cirugía incluso, y se les comenta que ese formulario que van a llenar ya se encuentra avalado por un comité de ética y que es por cuestiones de investigación en base a una tesis. Que el llenar el formulario o no llenarlo no cambia absolutamente nada en cuanto a su desenlace, no beneficia ni tampoco perjudica, pero en general, al momento de tener acceso al código QR, ya sea físico o por medio de otro celular, porque también de celular a celular se puede, no ponen datos personales, no queda la liga ni tampoco queda la dirección IP de quién es el que lo está escaneando. Muy bien, y eso pues ya escuchamos esa parte de la custodia, y desde luego que eso nos abre la posibilidad para hacer muchas otras cosas, como Sí, claro, o sea, ellos incluso, por ejemplo, una vez de que ya tienen la dieta sin vesícula biliar, la dieta sin grasas, sin colecistoquinéticos, pueden compartirlo en sus grupos de WhatsApp, y es lo que mencionaba. Al momento de que lo envían en el grupo de amigas de ahí de la misma vecindad, pues tienen acceso a 30 personas, y esas mismas 30 personas
ya saben exactamente qué comer para que no les duela la vesícula biliar de aquí a lo que se operan. Y de verdad que sí reduce muchísimo, mejora tanto la práctica técnica al momento de operar y mejora mucho pues la práctica clínica. El paciente sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer de aquí a la semana o al mes que ya está programado para su cirugía. Entonces, Muy bien. ¿Querías comentar algo, Estefanía? No, una disculpa que se fue el internet. No, al contrario, ya estaba por finalizar, tiene mucha razón lo que está diciendo Octavio, que se puede incluso hasta compartir en los grupos de WhatsApp, ¿no? No, lo último que yo que estuve leyendo, que se me hizo muy interesante, fue eso, que a los mismos residentes les puede servir también para implementarlo en sus hospitales, sobre todo con la cuestión de los simuladores y en la enseñanza. En las escuelas de medicina, en escuelas de enfermería se puede utilizar sin ningún problema. Sí existen algunas limitantes, obviamente hablaba el doctor al principio del porcentaje de pacientes o de personas que utilizan internet o que tienen acceso a un smartphone, pero ya vimos que es muy elevado, o sea, la verdad se escucha a lo mejor feo que lo diga, pero no podrán tener a veces para comprar comida, pero tienen el smartphone a un lado, ¿no? Entonces sí, la verdad es que sí hay muchísimo acceso y que existen, como les decía, algunos limitantes, pero podemos, yo creo que se puede implementar en la mayoría de los hospitales del país y sin temor a equivocarme, yo creo que si esta iniciativa sigue, puede tener un alcance muy, muy grande en el país, incluso de manera internacional, ¿no? Sí hay antecedentes. Sin embargo, ahorita en México todavía estamos un poquito en pañales de tecnologías en la educación, pues yo creo que sería muy bien que se unieran para proponerlo como, primero así como el doctor lo está haciendo, por medio de justificar que es su tesis y después se pudiera hacer algo ya de manera pues institucional, ¿no? Yo, la verdad, los artículos que yo conseguí me los envió una amiga que es experta, nada es casualidad, una de mis mejores amigas es experta en tecnologías de la educación y ella me comentaba que en Canadá, desde que uno entra a la sala de espera, tienen, para que la persona no se aburra, tienen acceso a códigos QR, donde te dicen cuidados de tu herida, dosis de medicamentos, pediátricos, dosis para pacientes mayores, cuidados de salud en general, te mandan un link para, por ejemplo, si están en una clínica periférica, te mandan un link de qué servicios existen en esa clínica, acceso a la agenda electrónica, o sea, es un mundo muy, muy grande al cual se le pudiera sacar mucho provecho. Y pues nada, yo creo que otra vez felicitar al doctor por su iniciativa, ¿no? E invitarlos así como él lo hace, viendo que sí se puede hacer, ¿no? Yo recuerdo que cuando él me platicó, yo estaba así incrédula, porque la verdad no se me había ocurrido, y ya que empecé a ver y que platiqué con la doctora Elena, pues ella ya lo había visto en España, yo que sabía que mi amiga se dedicaba a eso, pues ella trabaja en la Cruz, para ella fue algo nuevo, o más bien fue algo habitual en Estados Unidos también, así que yo creo que se le puede sacar mucho, mucho provecho, ¿no? Y sí hay limitantes, pero no pensar en ellos como primera elección, y siempre y cuando se haga con seguridad para el paciente y de una manera ética, yo creo que podemos tener muchos beneficios, ¿no? Tanto como pacientes como cirujanos. Y en lo que el doctor decía de reactivar la cirugía, pues el beneficio es obvio, ¿no? Que ellos puedan volver a operar de manera regular y que sus habilidades se vean beneficiadas por lo mismo, ¿no? Pues bueno, antes de pasar a las preguntas, quiero comentarles que estas aplicaciones, yo vi que las estaban haciendo inclusive para generar intrahospitalariamente los ingresos, por ejemplo, que ese código QR lo llenaran en su casa y al llegar ya estaba su preregistro. Esto optimizaba desde luego el tiempo de espera en las áreas de admisión. Y pues el área de aplicabilidad es múltiple y creo que lo que se ha logrado en esta noche
es que se pueda replicar por algunos este programa con otros residentes en otras áreas, y ese es precisamente el tema de que este programa es de residentes para residentes, porque pues hay formas de que cómo se puede implementar algo, y generalmente se puede implementar por una política que venga por parte de los directivos, pero esto con el entusiasmo que lo están manejando ellos funciona diferente. Yo recuerdo cuando hice la implementación de la lista de cotejo para la seguridad del paciente, básicamente mi fuerza de trabajo fueron los residentes, y creo yo que en base a lo que logramos se sacó la metodología para un estudio estadístico y demás. En España también se está usando para el seguimiento, pero le llaman educación para la salud. De ninguna manera se llama consulta, de ninguna manera genera compromiso, únicamente son, como mencionabas tanto la doctora Estefanía como Octavio, se manejan instructivos, se manejan educadores, se manejan guías que son de utilidad sin que esto sea vinculativo para una responsabilidad, ¿no? Es educar al paciente y que el paciente tome de estos esquemas, cómo cuidar su vesícula, cómo cuidar su diabetes, cómo cuidar cualquier enfermedad que sean crónico-degenerativas, o simplemente cómo se pueden prevenir. Ahorita, por ejemplo, que estamos con los casos de que pudieran incrementarse la hepatitis aguda en México, pues cuáles serían, un QR de cuáles serían en los diferentes niveles de salud, el cuadro clínico para que la mamá sospechara y el médico general sospechara. Entonces, todo esto ya no tiene marcha atrás, como dijeron, ¿no? Esto va para adelante. Aquí lo importante es reglamentarlo, y qué bueno que se empezó con el pie derecho en el manejo de los datos, que es algo que siempre nos ha preocupado por todo lo que puede ser en un momento dado sujeto a espionaje, o que pudiera, espionaje para la salud, lo que es identidad, la identidad de los pacientes y demás. Que en otras esferas se ha visto, yo estuve en un seminario de la Universidad Nacional Autónoma de México, y se hablaba de que a través del robo de identidad muchos pacientes sin derecho a bienestar acudían con derecho a bienestar, por ejemplo. Entonces, por eso es que siempre todo principio tiene una bilateralidad, el lado nuestro y el lado del paciente, ¿verdad? Y aquí que no se están manejando a nivel de un sistema, no es vulnerable, ¿tienes candados? Que es una de las preguntas, Octavio, ¿qué candados tienes para el manejo de la información? Pues bueno, o sea, básicamente lo que se puede ver es la cantidad de números del documento que se ha descargado directamente, pero no se puede ver quiénes son los usuarios que lo han descargado. Esa es una. Sí. Y la otra es, pues que no vienen, como es una campaña como tal, tampoco vienen datos personales por parte de la persona que lo está enviando, que está compartiendo el documento, no se modifica, ni tampoco el receptor. Entonces creo que también son dos cosas bien importantes. Yo tengo una pregunta. A ver, adelante. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo mediste? Mira, todos sabemos que a partir de que se terminó la cirugía programada a raíz de la pandemia, ya no se estuvo operando nada programado. Antes probablemente tenían algunos números, y ahora, ¿cómo mediste esa efectividad del programa? O sea, ¿cuánto están operando? ¿Regresaron los mismos números de antes o están operando menos, más? Claro. Esa es una pregunta. Y otra sería en cuanto a los beneficios, obviamente, a lo mejor para que lo expliques un poquito más detalladamente, en cuanto a los beneficios en el manejo del posquirúrgico, ¿tú qué has visto? O sea, ¿qué has visto de diferencia tangible en estos pacientes? ¿Has visto alguna mejoría, no sé, a lo mejor en la disminución del índice de infección del sitio quirúrgico? ¿Qué has visto al respecto? Sí, en cuanto a la medición, se tienen, por ejemplo, tenemos los datos comparativos del 2019, bueno, del 2018 y 2019,
Son 2 años completos donde se puede ver la cantidad de cirugías que se hicieron en una bitácora de procedimientos. Ahí vienen las cirugías selectivas previo a la pandemia, ¿no? Y en esta nueva viene la cantidad en este año, ya están registrando todas las cirugías selectivas que se están haciendo, y en la encuesta que se les da en el posquirúrgico inmediato, viene una pregunta bien específica que dice, ¿cuánto tiempo te tomó operarte desde tu diagnóstico por un médico hasta tu cirugía, ¿no? Entonces ponemos un periodo de menos de un mes, de 1 a 3 meses, de 3 meses a 6 meses y de 6 meses a un año y mayor de un año. Entonces, por supuesto, lo que se pretende con esto es algo que está todavía en proceso, pero lo que se pretende, y ya se están encuestando a los pacientes que se están operando, es que la hipótesis es de que al momento de tener esta campaña y de que el paciente vea el documento, conozca su enfermedad, conozca cuánto tiempo cuáles van a ser sus cuidados y cómo va a regresar a sus actividades, reducir ese tiempo. Por ejemplo, si el paciente tuvo su diagnóstico en su centro de salud de que tenía una hernia umbilical y sin la campaña tardaba de 6 meses u 8 meses en operarse, y ya con la campaña, conociendo la campaña, se reduce a 2, 3 meses, pues por supuesto que está siendo mucho más efectivo. También vienen preguntas que dicen, la campaña me motivó a operarme, porque muchas veces el paciente se reniega a la cirugía porque ya sabemos que la ignorancia de algo genera miedo, ¿no? Entonces, al momento de que rompemos esa barrera y les damos información, el paciente ya no le tiene miedo porque ya sabe cuándo va a regresar a su casa, qué es lo que tiene que cuidar, qué es lo que tiene que comer. Y en cuanto a los cuidados posquirúrgicos, sí he visto, sí ha tenido un papel importante, sí, claro que sí. O sea, ya el paciente, una vez que tiene acceso a este documento y lo lee, ya sabe cuál va a ser todo ese proceso, ya está mentalizado, y también, también o sea, las mismas comunidades, las mismas vecindades, ya saben cuánto tiempo es el que tienen que reposar, por ejemplo. O sea, las señoras ya saben que tienen que estar antes de regresar a su trabajo 2 semanas y se van planeando para cuestiones familiares y cuestiones también económicas. Los hombres que son el único ingreso en sus núcleos de familia, por ejemplo, las mujeres, ya saben que van a tardar 2 semanas. Entonces ya de forma premeditada le piden ese tiempo a los jefes, por decirlo así, y ya saben que van a ser 2 semanas nada más para poder cuidarse. Y eso también motiva a que se operen, ¿no? También sí he notado menos reducción también, pero hace falta medirlo de forma objetiva. O sea, ahorita nada más se está midiendo los tiempos en los que se operan y la eficacia de la campaña como tal, para reducir la velocidad, tener mayor número de pacientes, de forma segura, por supuesto, y captar para poder tener pues más cirugías y intentar de atrapar esa población que durante 2 años estuvo en esta pandemia pues en rezago, ¿no? Pero estoy seguro que para un futuro vamos a seguir investigando al respecto, y ahora sí, temas específicos. ¿Cuánto porcentaje se redujo la infección del sitio quirúrgico, ¿no? ¿Cuánto porcentaje tuvo reingresos a urgencias? ¿Cuánto porcentaje siguió de forma adecuada la dieta, por ejemplo? ¿Para qué? Para que así de forma objetiva podamos trabajar en eso. Yo sí tengo una pregunta en relación, durante mi trabajo de 14 años en arbitraje médico, hacíamos mucho lo que tú estás mencionando ahorita, lo de la gestión, pero era pues a través de directivos y esto. ¿Cómo están logrando que existan los insumos, Estefanía, y el apoyo institucional a esta noble gestión que están haciendo a través de este programa? Sí, bueno, ahorita en el hospital es cierto, o sea, muchas veces estamos carentes, por ejemplo, de trócares o de clips. El lado positivo que tenemos es de que somos frontera. Entonces, como somos frontera, tenemos acceso a muchas fábricas industrializadas que hacen aquí los dispositivos, y los precios son mucho más accesibles. También hay distribuidoras médicas que venden los precios porque llega mucho paciente americano, y aquí mismo es donde buscan
o llegan doctores americanos, pacientes americanos, y llegan a comprar aquí para poder llevárselo. Entonces, por ejemplo, en el lado de las colecistectomías laparoscópicas, cerca del centro, digamos, ya están las distribuidoras médicas como tal y ya les dan acceso. Vemos listas de insumos, no siempre tenemos todos, una realidad, pero vemos lo mínimo indispensable y le damos un listado para que el paciente ya lo compre, si es que se ocupa, por supuesto. Y Eso muchas en veces, cuanto eso en cuanto al material, pero yo les voy a decir una cosa, que nosotros como cirujanos siempre somos independientes y la verdad es que todos los residentes, bueno, por lo menos los del Hospital General de Tijuana y Mexicali tienen su juego de pinzas, o sea, tienen su set de pinzas claro, completo, pero es de ellos, o sea, en realidad el hospital sí provee de instrumental básico, es que ellos operan porque ellos compran su material, esa es la verdad. Y en cuanto a los insumos, pues así como decía Octavio, aquí tenemos esa ventaja, además de que tenemos pacientes que, pues, que hacen tienen lo posible por familiares. comprar lo que hacen. Sí, los familiares, la verdad es que ahí son los que le entran al quite la mayoría de las veces cuando algo falta, ¿no? Claro. Pero, No, pero sí, obviamente está beneficiado porque es una persona que no tenía cobertura en salud, es una persona que le estás ahorrando todos esos pasos sí es. y además el lado humano que se está viendo porque hay un acercamiento que motiva la relación médico-paciente, que esto finalmente yo creo que este programa está evolucionando a rescatar muchas cosas, ¿verdad? Estos pacientes que están por allá, que se fueron, que no los encontramos, esos pacientes que necesitan, y pues el solo hecho de que, hey, aquí estamos, les vamos a ayudar, todo eso ayuda muchísimo y pues que se pueda replicar y que es un avance y siempre que tratamos de implementar tenemos tropiezos. ¿Qué tropiezos tuvieron primero Octavio y luego Estefanía para implementar esto? ¿Qué tropiezos tuvieron? ¿O Bueno, todo fue muy bonito? no, por supuesto. Sobre todo al inicio del quirófano, o sea, lo que fue el 2000, el inicio del pasado año, bueno, a finales del pasado año y el inicio de se hicieron muchos cambios en cuanto al personal, ¿no? La verdad es que yo siempre he contado con el apoyo de mis adscritos y de mis maestros para poder ahora sí que operar, ¿no? Y más que mejor operar cirugía electiva, cirugía laparoscópica, que es lo que a todos nos encanta y nos gusta. Eh, pero se ha visto muchas veces te topas con generaciones previas, no por parte de los cirujanos de nosotros, sino muchas veces por parte de enfermería, generaciones previas que no quieren estas nuevas tecnologías porque consideran que son mucho más trabajo y mucho más, pues sí, mucho más trabajo, mucho más pesado y al final de cuentas no, o sea, al final de cuentas es menos instrumental, son menos insumos, el paciente está pues más rápido en su casa, es menos trabajo. Pero sí son como cuestiones, pero eventualmente como van viendo que el paciente le va bien y que al final se puede operar más, se puede operar mejor, y se trabaja menos, pues lo van aceptando. Entonces sí, por ahí sí hubo ciertas fricciones, pero al final de cuentas creo que todos he tenido buena respuesta con todos en el quirófano. Esa es una. Y por parte de los insumos, pues bueno, siempre lo hemos superado. Sí, yo creo que faltó a lo mejor mencionar algo importante que los centros de salud periféricos, no los hospitales, son los que tienen el primer contacto con el paciente. Entonces ahí es donde se tendría que implementar de inicio este tipo de códigos para que los pacientes desde ahí se eduquen y así como dijo Octavio, que se fueran disminuyendo los tiempos de espera, ¿no? Y Y cómo ahorita llegan yo al creo que hay hospital? todavía mucho. Sí, o sea, ahorita ya tuvimos una reunión hace un mes con los pasantes del servicio social, médicos y enfermeros, y eso también ayudó muchísimo porque, como dice la doctora, como es el primer contacto, ya directamente desde ellos ya les generan la información. Pero
y de ellos ya le generan la información segura, y ya con eso ya animan al paciente a operarse. Previamente toda la información se daba aquí, y aunque el médico general o el pasante del servicio social estuviera familiarizado con la cirugía porque tuvo un internado en quirófano por 2 meses, no es tiempo suficiente como para que sepan cuáles son las indicaciones generales. Yo creo en mi experiencia, entonces el generar esta plática con ellos sí mejoró muchísimo, y aparte de eso ya tienen un acercamiento directo con nosotros. Esa también es otra cosa bien importante, o sea, no solamente dejarlo por medio de los folletos o de los códigos QR, también hay un acercamiento por parte de los médicos generales de los 32 centros de salud directamente conmigo. Y cuando tienen dudas, me mandan un WhatsApp a mí. Hay un grupo de WhatsApp que somos 33 personas allí. Me mandan un WhatsApp directo y me preguntan si es un paciente candidato o no para la cirugía electiva, dudas al respecto, y eso también les genera a ellos confianza porque sienten ese apoyo sin necesidad de venir aquí al hospital. Entonces, ya como los médicos generales sienten confianza porque están directamente con nosotros coordinados, también dirigen más pacientes. Y también se puede prevenir en el dado caso de que un paciente se encuentre con algún síntoma agudizado, que sea una urgencia, ahora sí una urgencia verdadera, una hernia que es una urgencia, una vesícula que es una urgencia, pues ya los captamos en el hospital y sabemos que van a llegar al hospital. El nombre del paciente, la edad y todo. Y eso también agiliza la atención y por supuesto que mejora pues la evolución. Pues Y bueno, una cosa, ¿qué va a y pasar yo creo cuando, que perdón, ¿y qué va a pasar cuando él cuando se ya vaya, ¿no? estés? ¿A Ah, quién le vas a darle estafeta? pues sí, Cuando ya a alguien termines, ¿quién va a seguir el definitivamente. proyecto? Sí, o sea, la intención de esto es que se haga para que Exacto. se quede, ¿verdad? La intención es de que se haga para que se quede. Yo he tenido el apoyo de mis compañeros residentes muy positivos, y estoy seguro que alguno de ellos estará muy interesado, yo sé que ya están interesados en el proyecto para darles el seguimiento. Y que se quede, pues que se quede como una unidad de cirugía electiva captando de los centros de salud hacia los hospitales generales. Espero ya en un futuro no muy lejano tener una Yo creo unidad que de cirugía electiva como tal que esté trabajando 24/7 para estos casos. No, y otra cosa, el que siempre se haga este tipo de referencia, ya se hace el camino para que esto siga. Claro. Porque realmente, por ejemplo, a mí me sirvió porque yo ya sabía quién llamarle, quién me respondía, cómo se programaba. Entonces, si esto ya está estandarizado y hay toda una carpeta de cómo se va a hacer, trata de dejarlo bien esclarecido y puntual para aunque ahí va a estar la madrina, que es Estefanía, y que pues Estefanía no va a dejar que el programa se venga abajo. Entonces, pues mira, ya se nos está acabando el tiempo, tenemos 1 minuto para cerrar. Si nos gustaría, ¿qué mensaje le quieres dar a tus compañeros, José Octavio, para que ellos sigan esto? ¿Dónde te pueden contactar? Esto definitivamente llegó para quedarse y esto puede ser un referéndum para los demás entidades federativas, como ya mencionaste, del primer nivel al segundo nivel, y pues finalmente tal vez se tenga que escalar hasta el tercer nivel si se puede, ¿no? Pero esto como es, la pretensión era cirugía ambulatoria, pues por otro lado, hay una de las opiniones de Norma Becerril para todos, que es en un futuro también conseguir financiamientos, como pudiera ser a nivel Sí, de es, donativos y todo lo demás, ¿verdad? es una realidad, doctora. O sea, en el momento en el que uno empieza a concientizar a la población de que hay gente que está dispuesto a ayudarlo, que hay cirujanos, que hay enfermeros, que hay anestesiólogos que están allí para poder operarlos de forma temprana y de forma segura, en ese momento las personas empiezan a tener una respuesta bien positiva, y de cierta manera ejercen una presión sana a lo que son los gobiernos para que ese hoyo, ese espacio que queda, por supuesto que sea financiado, ¿no?
Si la población no sabe que existen los recursos o que existe persona que está dispuesto a apoyarlos, no lo demandan. Pero en el momento en el que ya están concientizados, empiezan a demandarlo, ¿no? Repito, de forma pacífica, pero sí existe se ve ese hueco que se tiene que llenar y los gobiernos lo vuelven una prioridad. Entonces, al momento de que Pues, ya llama la atención, sí. Y ya para la gente que no lo sabe, es el derecho al acceso a la salud plasmado claro, en la Constitución, en el cuarto constitucional, que es un derecho. No es un derecho a que se cumpla, es un derecho a que se le den las posibilidades de libre acceso, de calidad, de rendición de cuentas. Todo eso contempla la ley de salud y que justamente es lo que estás diciendo, que el tema es que ya el paciente sabe que tiene ese derecho, ¿verdad? claro, Ahora claro sí, que sí. Estefanía, antes de cederle el micrófono a Tony, ¿cómo cerrarías? Nada, pues primero agradeciéndoles y continuando con incentivar a todos los residentes que están aquí, que no se olvide que es la voz del residente, ¿no? Es el futuro de las generaciones y son los que tienen la estafeta, así, tomen la estafeta, que no les dé miedo innovar, que no les dé miedo proponer, porque uno de los principales limitantes es el que no quieren los directivos, no todos, pero no quieren empezar con proyectos nuevos. Entonces, que no les dé miedo y pues y muchas gracias a la doctora y Armando también por el espacio. Muchas gracias. Y Octavio, pues yo te quiero doblemente felicitar, primero porque es algo nuevo, segundo porque tú fuiste el motorcito y tercero porque creo que pronto vamos a tener datos y para que se convenzan, ¿verdad? Así como en un momento dado el doctor Miguel Ángel Rivera pudo convencer que haciendo el manejo adecuado disminuía la estancia hospitalaria, disminuían los costos y era una situación dramática de millones de pesos de ahorro. Yo creo que esa es la otra parte, de convencer que el paciente no va a llegar complicado, el paciente se va a operar oportunamente y el paciente no lo vamos a ver, se va a ver favorecido porque es realmente lo que necesita. Pues muchas gracias. Nuevamente es un reto esto, vamos a seguir adelante. Y yo creo que después vas a tener que comentarnos tus resultados y otros datos. Claro. No creas que te vamos a dejar, pero por lo pronto yo creo que ya se sembró la semilla, muchos se van a motivar y pues con esta gran iniciativa y les agradezco a los dos que primero me hayan comentado el proyecto y después que hayan venido a presentarlo. Y lo que sigue, pues, es publicarlo y felicidades a todos, pero principalmente a Octavio y Estefanía. Te dejo el micrófono. Te dejo el micrófono. Gracias. Exigimos parte 2, mi querido José Octavio. Ponen acá felicidades por tener iniciativa y deseo de aportar. Gran iniciativa. Muchas felicidades nos pone Norma Becerril, Mar López, Celina Cuellar. Muchas. Te estás llevando todos los halagos. Como lo mencionó también la doctora Estefanía, esto es de residentes para residentes. Y también reconocer las agallas de exponer ante un público. Tú eres R4, doctor José Octavio, pero aquí ya hay doctores de años y gente que nos ve en Facebook, en Zoom. Y el hecho de que tú sentirte seguro con los conocimientos y aportar, creo que eso es lo que realmente es la validez de este programa. Dejando al lado las cosas técnicas, es las agallas del doctor, la seguridad y el conocimiento que quieres aportar. Y como decimos aquí, aprendemos todos juntos. Reconozco la gran exposición que hiciste, sin embargo también la preparación que tienes que tener, ahí aprendes 2 veces tú y al hecho de exponerlo, aprendes una tercera vez y la gente que quizá no lo conocía, lo aprende y la gente que ya lo sabía, lo recuerda. Y esa es la cadenita que queremos formar en este podcast, en este programa que tenemos de La Voz del Residente. Y de verdad, muchas gracias, porque no es fácil tener el público que tenemos un viernes social por la noche y que estén prefiriendo estar aquí con nosotros, con la doctora Elena López Gavito, con la doctora Estefanía Nava y con el doctor José Octavio López Becerril. Yo me despido con eso. Muchísimas gracias y sigan en sintonía de La Voz del Residente. Nos vemos, iniciamos el lunes la programación. Tenemos este programa especial para ustedes los viernes. Nos vemos y excelente inicio de fin de semana. Saludos. Gracias, Antonio. Nos vemos.